Muchas veces nos facilitan datos en tablas y cuando nos ponemos a trabajar con ellas nos damos cuenta que la estructura que tiene la tabla no es la más conveniente para poder cumplir el objetivo o responder las preguntas que se nos están haciendo. Es ahí donde nos vemos ante la necesidad de tener que hacer una transformación de estas tablas. Y entra en juego lo que conocemos como pivot and pivot, o en español le decimos anular dinamización de columnas. Y de eso voy a estar hablando en este video. Recuerda que en la descripción del mismo vas a poder encontrar el índice, cosa de que si en algún momento tenés que volver a rever algún tópico en particular que abordamos en este video, lo puedas encontrar rápidamente. Así que dicho esto, comencemos. Como mencioné, vamos a estar hablando de cómo transformar las tablas. Así que empecemos por el pivot. ¿Qué es pivotar una tabla? Pivotar se refiere a transformar los datos de un formato largo a un formato ancho. Esto implica reorganizar las tablas, los datos, para convertir las filas en columnas. Es decir, que yo voy a ver información que la estaba viendo en una única columna y esa información que contiene esa única columna va a transformarse y nos va a dar muchas columnas. Hacer esto es útil cuando necesitamos realizar comparaciones rápidas entre categorías o métricas, o también, por ejemplo, cuando necesitamos hacer segmentación de varios casos por similitudes o varios atributos. Entonces ahí sería útil. Veamos un ejemplo para que esto quede más claro. Entonces acá tenemos un ejemplo en donde tenemos una tabla que nos dice mes, empresa, ventas. Es decir, que el hecho que nos está contando son las ventas que ha ocurrido por mes en cada una de las empresas. La realidad es que la tabla, al ser tan pequeña, nos permite jugar, pero supongamos que yo quiero responder rápidamente un comparativo entre qué sucedió en las empresas mes a mes. Esta tabla, como la tenemos, el formato en el que la tenemos, quizás no nos permite visualizarlo rápidamente. En cambio, si la pivotamos, obtendríamos algo como esto. En este caso tenemos una columna que es el mes, una columna que corresponde a las ventas de A, una que corresponde a las ventas de B y una que corresponde a las ventas de C. Es decir, que la columna empresa, el contenido de la columna empresa pasó a ser varias columnas. En este caso, esta nueva tabla, esta nueva propuesta de tabla, que es a lo ancho, nos permite visualizar rápidamente una comparativa mucho más simple. Si bien, vuelvo a repetir, al ser pocos datos, nos da la sensación que con la inicial lo podríamos haber hecho, para un usuario final en donde quiere ver rápidamente el comparativo, es mucho más cómodo esta nueva propuesta. La gran pregunta es ¿cuándo usarlo? ¿Cuándo usar el formato pivotado, el formato a lo ancho? Una opción sería cuando necesitamos generar reportes o dashboards que muestran comparaciones directas entre diferentes categorías o métricas, que es un poco lo que mencionábamos antes. Yo estoy queriendo comparar en el caso anterior las métricas y las ventas, ¿no?, de cada empresa. Otra opción sería para visualizaciones donde el usuario requiere una vista resumida de los datos. Es decir, no pensemos en cómo nosotros vamos a manipular los datos, sino lo que sería más fácil para un consumidor final, que generalmente el que consume los datos suele ser una persona de alta jerarquía que no necesariamente está empapado en lo que es el análisis o la transformación de los datos. Cuando trabajamos con un conjunto de datos pequeños y bien definido, de las categorías que no cambian frecuentemente. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo el día de mañana voy a tener en el mercado una nueva empresa, si yo tengo el formato a lo ancho, como el caso que habíamos visto antes, va a requerir una nueva columna. Eso implicaría que vamos a estar cambiando la estructura de la tabla. Al cambiar la estructura de la tabla, agregar columnas nuevas, es decir, que a una transformación a lo ancho, no voy a poder unificarla con como la tenía antes, lo cual me impide ir haciendo por ejemplo, histórico, a no ser que agarre lo que tenía antes, agregue una columna, lo hacía. Entonces es como que esta no es tan flexible. Y ahora la pregunta es, ¿por qué hacer un pivot? ¿No? No solamente es cuándo, sino por qué hacerlo, por qué es conveniente hacerlo.
Una opción es para facilitar la comparación. Al pivotar, los datos de diferentes categorías se colocan en columnas adyacentes, es decir, lo colocamos en distintas columnas una al lado de la otra, lo cual facilita una comparación directa de valores entre categorías. Esto es especialmente útil para detectar tendencias o diferencias significativas, que es como el ejemplo que estamos viendo ahora, que era que veníamos trabajando. Yo puedo ver rápidamente que en enero al que mejor le fue por lejos fue a C, en cambio en febrero están un poquito más cerca y B tuvo una buena venta. Y lo que me permite al hacer una comparativa de fila a fila es que veo que C redujo sus ventas a la mitad y A las duplicó. Esto me lo permite este tipo de formato de tablas. Otro motivo sería mejorar la presentación de los datos, que está un poco vinculado con lo que estábamos hablando antes. Muchas veces los reportes o presentaciones requieren un formato de datos que sea más fácilmente comprensible para los usuarios finales, que era lo que mencionaba antes. Tengamos en cuenta que no siempre el que transforma los datos es el que los termina consumiendo. Entonces tenemos que pensar en la persona final de la cadena. Otra tercera opción sería para optimización para visualizaciones. ¿A qué me refiero con esto? Hay herramientas de visualizaciones de datos, que es en donde solemos presentar los datos, que los gráficos de barra, línea, suelen trabajar mejor con formato de ancho que con formato largo. ¿Quiere decir que no puede trabajar con formato largo? No. Quiere decir que va a necesitar menos recursos para hacerlo, como el ejemplo que estamos viendo en pantalla. Yo le estoy dando en 4 columnas y estoy entendiendo que la columna 1 es eje X y después cada una de las columnas se van a corresponder con la medida. Entonces, quizás puede resultar muchísimo más simple para la herramienta procesar el dato de esta manera que procesarlo a lo largo agregando leyenda. Esto es como para que lo tengamos en cuenta, pero cuando estamos pensando en optimizar reportes, que quizás cuando tenemos 2 visualizaciones no nos hace la diferencia, pero si empezamos a agregar más cosas, más cosas, más cosas, el reporte empieza a ir lento y la verdad que la experiencia del usuario al utilizarlo no es lo que más gusta. Otra cuarta opción es clusterización o segmentación, que esto hablaba antes. Muchas herramientas y algoritmos de análisis estadístico, machine learning, requieren que los datos estén en formato ancho, donde cada registro, es decir, cada fila, represente un caso de análisis. Por ejemplo, en este caso yo estaría analizando qué pasa mensualmente en cada caso. Es decir, quiero hacer una comparativa a meses. Supongamos que yo sigo creciendo y digo, quiero saber qué meses tienen más en común entre otros. Es decir, uno piensa que se va a ir comportando como de alguna manera, o quizás, uy, enero y agosto siempre coinciden. Yo para ver eso lo necesito en formato ancho. Otro ejemplo que se me ocurre, por ejemplo, sería trabajar con usuarios. Yo tengo personas que las quiero como agrupar, pero en función de muchas cosas que tienen en común. Entonces es necesario formato ancho. Y cuando hablamos de algoritmos de Machine Learning, por ejemplo, estamos hablando de K-means, bueno, K-modes o demás, todos los algoritmos de clustering necesitan un formato ancho. Hablamos de pivot, ahora hablemos de unpivot. ¿Qué es unpivotar una tabla o un pivotar? Es una expresión en Spanglish, por eso lo digo unpivotar. Unpivotar es el proceso inverso a hacer el pivot, sentido común. Es decir, es transformar los datos de un formato ancho a un formato largo. Antes pasábamos de tener una columna con muchas filas a tener varias columnas. Es decir, que ahora vamos a tener varias columnas y se va a transformar en una sola columna con muchas filas. Y los valores de cada una de esas columnas va a pasar a ser otra columna con el valor, ¿no? Hacer esto es útil cuando necesitas normalizar una tabla o preparar los datos para ciertos tipos de análisis que se requieren datos en un formato más detallado. Este tipo de formato a lo largo es el que se suele utilizar muchísimo para almacenar los datos. Movilizada para el medio y más achicada para no tapar nada, vemos que partimos de la tabla de formato ancho, que era la que teníamos, que tiene mes, ventas en A, B y C. Entonces, ahora pasarla a formato largo es transformar estas 3 columnas en 2 columnas. Una donde me va a indicar qué empresa es y la otra me va a indicar cuántas ventas hubo. Es decir, que nos quedaría esto que tenemos acá.
Sí, sería como volver a lo que de lo que habíamos partido. ¿Por qué? Porque es deshacer lo que habíamos hecho. Tiene bastante sentido. En este caso, por ejemplo, este tipo de formato, que es el que estamos viendo ahora en la pantalla a la derecha, es el que nos sirve para almacenar los datos, es generalmente cómo se nos presenta y demás. ¿Por qué? Porque si voy agregando filas nuevas de información, no me va a romper nada, y en el caso de que se agregue una nueva empresa, no me va a romper nada. La pregunta es, ¿cuándo usarlo? ¿Cuándo usar un formato largo? Una opción sería cuando estamos realizando un análisis estadístico de modelado, donde necesitamos flexibilidad para agregar o cambiar categorías. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo necesito agregar una nueva empresa, en el caso que veíamos, no voy a tener ningún tipo de problema porque no va a afectar la estructura de la tabla, es simplemente agregar nuevos registros, nuevas filas. O por ejemplo, si yo quisiese decir, bueno, la categoría, o sea, la empresa A y B están en un municipio y la empresa C está en otro, entonces a mí me permitiría jugar un poco con una nueva agrupación sin romper en la estructura que vengo teniendo de los datos. O sea que es bastante más flexible, por eso era lo que mencionaba antes, es la que se suele utilizar para almacenar los datos en histórico incluso. Al trabajar con herramientas que requieren datos en formato largo para su procesamiento, como por ejemplo paquetes de Python o R, esto obviamente va a quedar atado a lo que estemos haciendo en el día a día, pero en general se suelen utilizar estos formatos. Sobre todo cuando queremos hacer análisis de series temporales, donde es importante tener cada observación individual registrada en una fila separada. Es decir, que cada cosa que fue sucediendo, tucu, 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 en una fila separada. Y como vamos a estar haciendo un análisis a lo largo del tiempo, necesitamos poder seguir incorporando información. ¿Y por qué hacer un unpivot? Una opción sería para preparación para análisis, que tiene que ver un poco con lo que ya veníamos mencionando, que muchas herramientas y algoritmos de análisis estadístico de Machine Learning requieren que los datos estén formados en formato largo. A ver, sí, suena un poco a lo que mencionaba antes, pero Machine Learning hace muchas cosas. Cuando queremos hacer predicciones a partir de lo que pasa en función del tiempo, es necesario un formato largo. En cambio, ¿por qué? Porque necesito hacerle entender que toda la información que tenga en esta columna tiene que ver con lo mismo. Todas las ventas van a estar en una sola columna. Si yo tengo ventas en varias columnas, no le puedo hacer entender al algoritmo, por así decirlo, que tienen que ver una con la otra. Entonces, por eso ahí es importante tener el formato largo. En cambio, si quiero hacer un caso de clusterización, me voy a necesitar un formato ancho. Esto va a estar como muy sujeto. Pero en este caso en particular, se suele utilizar más esto para hacer también un análisis estadístico, hacer un EDA y demás. Necesitamos en formato largo, porque aparte recordemos que cuando filtramos datos, filtramos por filas, no por columnas, porque si filtramos una columna perdemos toda la información de la misma. Otro motivo es el tema de la flexibilidad y la escalabilidad, que también lo mencionaba. Si yo quiero seguir agregando datos para que esto sea escalable y se pueda automatizar y demás, necesito que la estructura de la tabla, es decir, que la cantidad de columnas que vaya a tener, no me cambie. Entonces, si tengo un formato ancho y se me agrega una nueva categoría en lo que uso para generar las columnas, se me va a generar una nueva columna. Entonces, la estructura, el tamaño de la tabla, el ancho de la tabla me va a cambiar y eso corrompe, que no es lo mismo que agregar el tema de las filas. Por eso este formato es más flexible y es más escalable. Otro motivo puede ser porque querramos normalizar los datos, y para este punto te invito a que veas el video anterior que hice a este, que es de diagrama en estrella, en donde hablo sobre bases de datos normalizadas versus desnormalizadas, y profundizo más esto. Pero básicamente, por hablarlo por así encima, es tener los datos y en lugar de tener toda la información en una gran tabla, partimos esa tabla en pequeñas tablas cuando se pueda, para evitar repetir siempre los mismos datos, que en este caso no sería la ocasión. ¿Por qué? Porque enero, empresa y ventas es como lo mínimo, pero supongamos que yo digo, bueno, quiero de la empresa A agregar la ubicación. Cada vez que diga empresa A va a decir la misma ubicación. Necesito repetir ese dato. Son pequeños detalles que también tenemos que tener en cuenta a la hora de almacenar los datos, porque el almacenamiento de datos
sobre todo en nubes, puede ser muy caro. Entonces, todas estas cosas entran en juego a la hora de tener en cuenta. Otro motivo que también ya mencioné es, por ejemplo, hacer un análisis temporal. Si se quiere hacer un análisis temporal, o sea, trabajar con series temporales, los datos tienen que estar en formato largo. Y si yo quiero hacer un análisis que sucede día a día, necesito tener un registro por día, en este caso cada empresa. En cambio, si quiero hacer un análisis mensual, necesito un registro por mes, que es lo que tenemos, lo que estamos viendo en pantalla. Otro punto es para facilitar la manipulación de los datos. Tengamos en cuenta que si yo quiero sumar, restar, dividir, hacer un promedio y lo que sea, es más conveniente tener una sola columna de ventas que tener varias. Porque, por ejemplo, si yo hago el promedio, no es lo mismo hacer el promedio de todas las ventas que tengo que hacer el promedio de A, el promedio de B, el promedio de C y después hacer el promedio de los promedios. Va a dar números distintos. Entonces, para evitar sesgar los resultados, es necesario trabajar con todo en uno. Es súper importante este concepto, que todo va a estar sujeto a lo que se necesite, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta a la hora de hacer manipulación de los datos, hacerlo por separado y después como juntarlo, nos va a dar distinto que si lo hacemos todo de una. Hablamos de pivot, hablamos de unpivot, así que llegó el momento de hacer un resumen y para eso voy a presentarte las ventajas y desventajas de cada uno. Como te imaginarás, por lo que fui explicando y todo, y el sentido común, por así decirlo, las ventajas de una van a ir de la mano con las carencias de la otra. ¿Por qué va a pasar esto? Y porque son complementarias opuestas, por así decirlo. ¿A qué me estoy refiriendo? Que si yo una tabla que está en formato largo la paso a formato ancho, le hago un pivot, y después a esa tabla le hago un unpivot, vuelvo a donde estaba. Entonces, tiene sentido esto que vamos a ver. Entonces, trabajando con pivot, ¿cuáles son las ventajas? Facilita la comparación directa, que esto lo habíamos visto, es decir, que nos permite comparar rápidamente por categorías o subgrupos, así por fila, por lo que estemos necesitando. Y además nos da una claridad en los reportes. Tengamos en cuenta esto que habíamos mencionado antes, quién es el consumidor final, que no necesariamente siempre es alguien que trabaja y sabe cómo manipular los datos, sino que simplemente sabe leerlos. ¿Cuáles son las desventajas? El tema de la escalabilidad no suele ser escalable este formato, por esto que decía, si agrega una categoría, implica una nueva columna y la verdad se nos va toda la estructura al tacho. Es decir, nos impide generar un histórico. Y además tiene una flexibilidad limitada que va un poco de la mano con esto y hay mucha dificultad para la actualización y para poder hacer un seguimiento histórico. Ahora, ¿cuáles son las ventajas del unpivot? Precisamente van a estar vinculadas, como dije antes, con las desventajas del pivot. Lo que tiene de bueno hacer un formato largo es que nos permite ser flexibles y nos permite hacer una escalabilidad y además nos optimiza en algún punto las bases de datos porque nos permite hacer normalizaciones de las mismas y nos permite evitar la redundancia de los datos y demás. ¿Y cuáles son las desventajas? Que quizás a veces se puede tornar un poco complejo, ¿sí? La complejidad visual para poder verlo rápidamente, para que el usuario final pueda interpretarlo, es más difícil, ¿sí? Y hay algunos casos que puede haber visualizaciones que no son compatibles con lo que se está queriendo ver. Y la pregunta final es, ¿cuándo usar cada uno? Ya te digo que no te podés casar con uno de los dos. Es muy probable que para algunas cosas vas a necesitar un formato y para otras vas a necesitar otro. Esto va a depender de tu día a día, tus objetivos y las necesidades que vayas teniendo y cómo ir optimizando los reportes y demás. Esto lo tenés que pensar. Esta es la parte que no le gusta a nadie del que hacen los ingenieros o analistas o científicos de datos, que es meditar cuál es la mejor manera para que después podamos cumplir o responder esa pregunta que se nos está haciendo. Entonces, esta es la parte de pensar qué es lo mejor. Pivotar y ampivotar son operaciones, como dije antes, complementarias, que se utilizan en diferentes etapas del análisis. Es decir, que puedas
estar haciendo el mismo análisis y en un momento tengas la tabla en formato largo y en algún momento digas la paso a formato ancho para poder responder esto y después la vuelvas a necesitar en formato largo. Eso puede ir pasando. Todo va a depender de cómo los datos estén organizados, cómo los tengas que analizar y cómo los tengas que presentar. La elección entre uno y otro depende de los objetivos específicos del análisis y de las herramientas que estés utilizando. No es lo mismo estar utilizando una herramienta de visualización como Looker Studio, que no trabaja con diagramas entidad-relación, es decir, que trabaja con toda la información en una sola tabla, si la necesitas conectar, ¿no? Obviamente, que trabajar con Power BI que sí permite trabajar con diagramas entidad-relación, que no necesitas hacer toda la información en la tabla, que las tablas se conectan simplemente mediante columnas y eso funciona. Todo va a depender, esto es súper importante, dependiendo de cómo tengas que presentar la información, qué necesitas responder, si necesitas responder las cosas en un Excel, si necesitas hacer un reporte en Excel, obviamente que te lo vas a tener que replantear de una manera completamente distinta. En sí, como a forma de dar un resumencito, pivotar cuando necesitas generar reportes resumidos o realizar comparaciones rápidas entre categorías o métricas. Ahí está el tema. Y unpivotar cuando estás preparando los datos para hacer un análisis detallado, integración con otros sistemas o cuando necesitas aplicar transformaciones adicionales en herramientas de análisis. Ahí sí te va a convenir, porque si vas a tener que hacer agregaciones, medias y demás, que era un poco lo que mencionaba antes, te va a servir mejor un formato largo, lo cual no quiere decir que después pases a un formato ancho. Son cosas completamente distintas, pero más o menos como para que te puedas dar una idea, es una o la otra. Este sería más o menos una respuesta simple para que puedas tenerlo en cuenta. Así que, dicho esto, vamos a ver cómo hacer un pivot o un unpivot. La práctica la encontrarás en los próximos videos de esta lista de reproducción.